Bueno, os voy a dejar grabada la sesión 2 de el curso porque no conseguí grabarla en clase. Hubo un problema con el Zoom. Entonces lo voy a dejar aquí y si sale bien la cosa, pues os iré grabando las demás. ¿Vale? Es un repaso muy rápido de lo que vimos en clase y así nos sirve también como para que se os quede las ideas mejor. ¿Vale? Recordad que este segundo tema va un poco de lo que es la CPU de propósito general, de cómo se utiliza hoy en día el ordenador en el mundo en el que vais a estar funcionando, conectados. Por eso se llama ingeniería conectada, la que estáis estudiando. Y en este mundo en el que estáis ahora mismo, como os dije, todo se hace con ordenadores, todo está informatizado y sí que os interesa saber un poco de dónde viene todo esto, ¿vale? Y viene básicamente de la transición desde unas máquinas que no hacían más que una cosa para la que estaban exactamente construidas, las máquinas de cálculo esas de Babbage y todas estas de Pascal, y los telares que veis en el otro ejercicio, en el otro tema, y el ordenador de propósito general, que básicamente de lo que se trata en el ordenador de propósito general es de que la máquina que tú estás creando o utilizando no utilice, o sea, no sirva para un único propósito, como era la calculadora, pues que hace exactamente los cálculos y ya está, no hace otra cosa, lo hace muy bien, pero no hace otra cosa. Y lo que estamos intentando hacer es que podamos tener una máquina, crear una máquina que sea capaz de no ceñirse, no cerrarse a un único programa, sino que se pueda crear el programa a medida que, o sea, a medida de lo que vayas a necesitar en cada momento. ¿Cómo se consigue eso? Pues lo que se consigue cambiando el paradigma de crear la máquina específicamente para una cosa concreta y sustituyéndolo por la idea de no voy a dejar la máquina fija, sino que voy a crear una estructura que me sirva para que el programa, para que la máquina pueda ir leyendo un programa de una memoria, unas instrucciones que va a tener guardadas en una memoria, ¿vale? La ventaja básica es que el programa tú lo puedes escribir, reescribir, puedes cambiarlo, modificarlo y se va a adaptar exactamente a lo que vas necesitando, ¿vale? Va a recibir, como os pone aquí en esta transparencia, una serie de entradas del mundo exterior, va a hacer una serie de operaciones y produce salidas. Y la gracia de esto es que en la memoria de ese ordenador vamos a poder guardar las operaciones y vamos a poder también guardar los resultados, ¿vale? Eso es lo que tenéis aquí. Tenéis dispositivos de entrada, de salida, memorias donde podemos guardar esos programas. Y aquí es lo que hacíamos, era explicar un poco la estructura esa que queríamos tener. Una estructura en la que tenemos algo que es capaz de procesar instrucciones, el procesador, vamos a llamarle la CPU. En ese procesador lo que vamos a conseguir es que una serie de instrucciones que se van leyendo de una memoria se ejecuten y dependiendo de lo que sea esa instrucción, pues va a generar una serie de salidas que nos van a servir para dejar en la memoria los resultados de esos ejecución, o sea, de esas instrucciones que hemos estado haciendo, ¿vale? Tenéis aquí los tipos de memoria y aquí tenéis la estructura o la idea esta de la que estamos hablando. Yo tengo un procesador que es capaz de leer datos de una memoria y leer instrucciones de esa memoria. Y es capaz de realizar una serie de operaciones con estos dos componentes que tenéis aquí y no se va a ceñir a una única acción, como podría ser la calculadora, sino que va a leer lo que ponga aquí, va a ejecutarlo si es una instrucción, va a leerlo, interpretarlo si es un dato y se lo va a pasar a cada uno de estos dos para que lo procese, ¿vale? Este es el esquema entero de pues que tiene una unidad aritmético-lógica para que pueda hacer las operaciones. Y lo que estuvimos discutiendo también es qué hay por debajo al final de todo esto, porque estamos hablando de un modelo teórico que es este de aquí y esto al final se traduce en una serie de circuitos, una
una serie de conexiones, una serie de puertas lógicas, que es lo que teníais aquí, que combinadas correctamente conseguían hacer que esas operaciones que teníamos en la memoria se ejecutaran en el procesador y el resultado se almacenara, ¿vale? Todo esto se consigue porque el ordenador funciona internamente de forma digital, y de forma digital decíamos que era utilizando el sistema binario, que era un sistema que era capaz de tener solamente dos estados, 0 o 1, encendido o apagado, ¿vale? Con esto codificábamos el bit, que era la unidad más pequeña de información que puede tener un ordenador. Puede tener o 0 o 1, encendido o apagado, ¿vale? Podíais combinarlos por ejemplo, si tienes 2 bits, pues puedes combinarlos de estas formas, los dos apagados, un apagado, un encendido, un apagado, o los dos encendidos, ¿vale? Y aquí es donde empezábamos a complicarlo un poco más, porque claro, si yo me pongo a hacer estas combinaciones, al final, cuantos más bits de estos de información tenga combinados entre sí, más combinaciones voy a tener de esos posibles valores que pueden tener los bits, ¿vale? Y esto nos llevaba a cómo trabaja internamente al final el ordenador, esa memoria, cómo se va a almacenar los datos en ella. Entonces hablábamos de que el sistema que teníamos que utilizar era sí o sí el sistema binario. ¿Sistema binario por qué? Pues porque el sistema binario es una numeración que se basa únicamente en dos valores. Todo lo que hay dentro está o a 0 o a 1, o vale 0 o vale 1. Y luego se va combinando, pues por ejemplo aquí tenéis una combinación de 8 bits que tiene un nombre especial, que es un byte. Sí, tiene un nombre especial porque se utiliza mucho esta combinación. De 8, de 16, de 32, de 64. Esa combinación de bits, por ejemplo en bytes, que es lo que tenéis aquí, que son los 8 bits, lo que os explicábamos era que dependiendo de cómo se entiendan, cómo se codifiquen, pues tienen un valor u otro. Y esto nos llevaba también a clasificarlos. Pues en un momento dado, si esto de aquí es un texto, puede ser también un número, puede ser una imagen, puede ser un audio, puede ser un vídeo. Todo depende de cómo se codifique luego esta información, ¿vale? Tenéis además aquí un montón de ejemplos, de textos, de números, todo al final depende de la codificación, ¿vale? Puedes tener algo que sea exactamente igual, pero que si se interpreta como número valdrá una cosa, si se interpreta como texto vale otra, si se interpreta como imagen vale otra, ¿vale? Hablábamos también de la tabla ASCII, que era un código que era más o menos universal, que se entiende entre casi todos los ordenadores, casi todos los sistemas, y que servía para, por ejemplo, codificar. En este caso, los valores de las letras, por ejemplo, la mayúscula, la B mayúscula, que lo tenéis aquí, caracteres típicos que se utilizan en un ordenador, los números, pues se codifican en decimal y en hexadecimal. Y su correspondiente binario también, o sea, el que como todos, ¿vale? Tenemos el ejercicio este sencillito de cómo se escribe mi nombre en binario utilizando el código ASCII. Bueno, pues si te vas aquí, ves qué carácter tiene la L mayúscula, por ejemplo, que es el 76 en decimal, pues lo poníais aquí, 108, 97, y luego lo que hacíamos era convertir estos números en su correspondiente binario, que ese es el ejercicio que os voy a grabar al final, separado aparte, ¿vale? Otro ejemplo más, si se interpreta como una imagen, pues se van guardando en un archivo secuencialmente ceros y unos, y esos ceros y unos representan las imágenes. Y decíamos también pues si quieres más precisión vas a necesitar almacenar más información. Y a medida que vaya creciendo, pues se va a ver mejor la imagen. Si es un audio, pues lo mismo, los audios se procesan y al final un audio que es analógico como este se procesa y se convierte en decimal, ¿vale? Y una vez que lo tienes aquí, decimal en binario, perdón, y una vez que lo tienes en binario, pues es pasarlo 0 a 1, se guarda en un archivo y luego pues se interpreta por el programa, ¿vale? Puede ser un número, que este tiene varias formas de representar los números, pues claro, no es lo mismo representar un número entero que un número con decimales, que un número negativo, que un número positivo, tiene sus historias. ¿Cuáles eran entonces los sistemas de numeración habituales en informática, en los que se utilizan realmente? Bueno, pues el primero de ellos es el binario, porque es el que utiliza el ordenador. Hemos dicho que aquí todo vale o 0 o 1.
El siguiente que se utiliza en nuestro entorno es el decimal, que es el que usamos normalmente, el que tiene desde el 0 hasta el 9 para representar los números. Y el siguiente que se utiliza más es el hexadecimal, que tiene 16 valores que van desde el 0 hasta la F. Estos tres son los que más se utilizan, y el cuarto más utilizado sería el octal, que es el que tiene 8 caracteres desde el 0 hasta el 7. Entre los tres, el binario, decimal y hexadecimal, es entre los que vamos a poner los ejercicios, y es en los que me interesa más que sepáis cómo se hace, aunque luego no lo hagáis. Luego al final todo el mundo utiliza una calculadora o utiliza un conversor, pero me interesa que entendáis cuáles son por qué esto de aquí en hexadecimal, al convertirlo en binario o en decimal, tiene este valor o se utiliza esta técnica, porque si vais a entender cómo está hecha la numeración por dentro, ¿vale? Tenéis unos cuantos ejemplos aquí de cómo se representa la información entre decimal, binario y hexadecimal, ¿vale? Recordad que la forma de pasar de binario, por ejemplo, a decimal es utilizando esta tabla de aquí que hacíamos, que la construíamos. Poníamos aquí el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, elevábamos el 2 a cada una de esas potencias. Veis que aquí lo tenéis elevado, aquí 2 a la 0 vale 1, 2 a la 1 vale 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y luego simplemente, si el bit que está en esta posición vale a 1, pues yo lo que hago es sumar el valor correspondiente. Aquí, por ejemplo, los únicos que están a 1 son el que corresponde al 64 y el que corresponde a la posición 0, que es el 1, ¿vale? Es decir, el 6 y el 0. Sumo 64 más 1 y me queda 65. Si solo tengo a 1 esta posición, pues este es facilito, es el 64. Si tengo este y este, pues sumo el 32 más 2 más 1 y me queda 35. Y si tengo todos estos de aquí menos el primero y el último, pues voy sumando 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2, y eso da 126. ¿Vale? Fijaros que es la posición la que determina cuál de estos números es el que se va a sumar. El sistema hexadecimal hemos dicho que utiliza 16 base 16, tiene 16 caracteres distintos para representar los números. Va desde el 0 hasta la F, porque claro, aquí en el 9 se acaba. O sea, si lo quieres poner aquí un 10, pues no podrías, es el A. Y el 10 hexadecimal, pues es el siguiente, el que va después de la F, que es el que tenéis aquí, ¿vale? El hexadecimal se utiliza mucho porque es muy fácil pasar luego de hexadecimal a binario a decimal. Es muy sencillo, es muy directo entre los tres, ¿vale? Tenéis el vídeo aquel del octal, por ejemplo, que era el que se utilizaba en la película esta del marciano. Y luego tenéis en la parte final ya del PDF, tenéis lo mismo que hemos hecho antes, pero cambiando de bases. Fijaros que esta es la base del binario, esta es en hexadecimal. Aquí se multiplica por la base es 16, pues 16 al cubo, 16 al cuadrado, 16 a 1, 16 a la 0, que es 16 al cubo son 4096, 16 al cuadrado 256, y luego simplemente pues va multiplicando 6 por este número, más 10 por este, más 2 por este, más 15 por este, pues sale el número ya convertido, ¿vale? Y hasta aquí, y os voy a grabar ahora el siguiente vídeo, que era cómo se convertían entre